Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que estáis aquí presencialmente y a los que nos seguís por internet. Hoy vamos a hablar de dones espirituales y antes de nada vamos a tener una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en tu presencia hablando de tus cosas, Señor. Ponemos este tema de hoy tan especial, tan importante de los dones espirituales, Señor, para que nos ayudes a todos a comprenderlo, Señor, a retenerlo, a ponerlo en práctica, a ser conscientes de la importancia de esos dones con los que tú nos capacitas para el servicio, Señor. Ayúdanos a que no solo lo entendamos, sino que lo pongamos en práctica cada uno de nosotros, realizando ese servicio para el que tú nos has llamado de la mejor forma, Señor. Gracias por todo, Dios mío. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a empezar este tema de los dones teniendo una lectura que la tenemos en la pantalla. Está en Romanos 12, del 6 al 8, y dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, hoy, como he dicho, vamos a hablar de dones espirituales. Este es un texto muy conocido que tiene que ver con los dones. A menudo se piensa, según la tradición, según las costumbres que vamos arrastrando, que en la Iglesia hay dos grupos de personas diferenciadas: los clérigos y los laicos, es decir, los llamados sacerdotes y los laicos, ¿verdad? Y esto es una equivocación grandísima en el sentido de que si hemos sido salvados, todos, hemos sido todos llamados al ministerio. Es cierto que hay gente que sirve en la Iglesia y vemos también gente que no sirve, ¿verdad? Pero eso es solo fruto de no haber entendido el llamado de Dios de todos y cada uno de nosotros a servir. Si has sido salvado, has sido llamado a servir. No hay más. Todos sin excepción, ¿verdad? Y de eso no hay duda. Y Dios no nos envía a servir sin capacitarnos. Y para ello, a través de los dones espirituales, Él nos capacita para ese servicio que se espera, podríamos decir, de cada uno de nosotros. Hay algo que debemos de hacer nosotros, que es estudiar la palabra, como estamos estudiando ahora mismo, como estamos haciendo ahora, como debemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Y hay algo que le corresponde a Dios, es la parte de Dios, que es la de capacitarnos a cada uno de nosotros con los dones, ¿verdad? Dios espera que cada uno de nosotros ocupemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo, un lugar que ha preparado Él para cada uno de nosotros. Y si no lo hacemos, no podemos crecer, no podemos madurar. Puede que no te sientas progresar en tu vida cristiana y no sepas qué te pasa. Puede que te sientas estancado, puede que te sientas estancada. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor en algún área? ¿Estás sirviendo al Señor en algo? Si la respuesta es no, puede que la causa de tu estancamiento sea precisamente esa. Necesitas encontrar tu ministerio, necesitas encontrar tu don o dones y ponerlos a funcionar. Pensemos que nos regalan un coche, pero no lo arrancamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Estamos parados, estamos en el mismo lugar en el que estábamos. Estamos quietos, ¿verdad? Pudiendo estar en movimiento. Lo mismo ocurre con los dones, que son regalos de Dios para ocuparnos para el servicio al que hemos sido llamados, pero que tristemente
en ocasiones no usamos y por lo tanto pues no servimos, ¿verdad? En la mayoría de iglesias tenéis que saber que hay 3 clases de personas: las que sirven y hacen que las cosas sucedan, las que simplemente observan cómo suceden las cosas y las que ni se enteran de lo que está sucediendo delante de ellos. Hace algún tiempo hablaba con una persona que se fue de la iglesia y me decía, yo le pregunté por qué se iba y me dijo, no, me voy porque es que aquí no se hace nada. Y digo, madre mía. Digo, pero si no creo que haya otra iglesia en nuestro entorno que haga tanto, no creo que haya otra iglesia en nuestro entorno que abra sus puertas los 7 días. Esta persona pertenecía al tercer grupo, ese grupo que no se estaba enterando de nada de lo que estaba sucediendo delante de ella, ¿no? Y eso puede pasar, pero en la mayoría de iglesias lo que predomina no es el tercer grupo, sino el segundo grupo, los que se limitan a observar y ni siquiera se han planteado el servir. Muchos se conforman con asistir a la iglesia, escuchar las canciones, escuchar la predicación, incluso diezmar, pero ya está. Pero Dios no nos ha llamado solo a eso, Dios nos ha llamado a servir y para eso nos ha equipado con los dones de los que estamos hablando hoy y con talentos también, para que seamos efectivos en nuestro servicio. Y si aún no sabes cuál es tu don, pues necesitas descubrirlo y vamos a tratar de ayudarte a hacerlo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque hay quien ignora de ellos. Y Pablo les decía a los corintios, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos dones son regalos de Dios para cada uno de nosotros. En el original son llamados charismata, en el original. La raíz de la palabra es charis, que quiere decir gracia, es la palabra griega para gracia. Luego podríamos llamarlos dones de gracia o dones del Espíritu. Luego, buscando una definición con lo que hemos visto, podríamos decir que un don espiritual es una habilidad no natural, es decir, una habilidad sobrenatural dada por Dios para el ejercicio de nuestro ministerio, que en definitiva deriva en un servicio a Dios. Nuestro ministerio, sirvamos a quien sirvamos, en definitiva deriva en un servicio a Dios. Sigue el texto diciendo, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien. Debemos tener en cuenta que los dones pueden distorsionarse. Fijaros que la parte previa a este texto, que habla de distorsión, es la que dice que hemos leído antes, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces tengamos en cuenta eso, que los dones pueden distorsionarse y por eso es que Pablo lo advierte. En Corinto se ejercían todos los dones, pero se ejercían en desorden. Teniendo todos los dones, se comportaban como carnales y Pablo tiene que amonestarles por esa forma que tenían de comportarse. Hoy en día vemos distorsión de los dones en las iglesias también, que los usan en desorden. ¿Y qué ocurre? Que el diablo saca partido de ello y la gloria de ese ejercicio en desorden de los dones no es para Dios. En esos casos, la gente sigue las señales extrañas en lugar de seguir a Dios, en lugar de seguir las enseñanzas bíblicas. Recuerdo una ocasión que vino una chica, una visita, y tuvimos un culto precioso, y al salir nos dice, no he sentido la presencia del Espíritu Santo. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, dice, porque nadie gritaba.
Anda. Qué triste, ¿verdad? Pero a veces la gente confunde los gritos con la presencia de Dios. Como digo, estas distorsiones, estamos hablando de distorsiones ahora, ya ocurrían en la época de Pablo y por eso Pablo advierte sobre ellas. Y pensemos que la época de Pablo estaba todo tan fresco, tan reciente, y ya había distorsiones de los dones. Imaginaros ahora, tras siglos y siglos de distorsión, lo que nos podemos encontrar. Por eso insisto tanto en el estudio de la palabra, cada uno en casa, y en menos vídeos de internet en los que se nos puede meter cualquier cosa extraña, ¿verdad? Y aprovecho para deciros que la semana próxima empieza el seminario bíblico CEM, que ya lo hemos dicho varias veces. Aún hay tiempo de matricularse, entonces es online, son 2 clases a la semana, se puede hacer muy fácilmente, de modo que el que esté interesado que me lo diga y hacemos enseguida la matrícula, ¿de acuerdo? Bien, pensando en avivamientos extraños, podríamos llamar, que hay muchos, debemos de fijarnos que el verdadero avivamiento viene caracterizado por el fruto del Espíritu Santo, que nos lo recuerda Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El verdadero avivamiento no descontrola a nadie y se somete bajo el control del Espíritu Santo. Hay quien dice, es que me dejé llevar, es que no lo pude controlar. Pero la palabra dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Una prueba que podemos preguntarnos, que podemos hacer es, dado que todos debemos hacerlo para la gloria de Dios, cuando tengamos una duda, la manifestación extraña que estamos viendo delante de nosotros, ¿glorifica a Dios? Es una prueba sencilla que podemos hacer. Esa manifestación extraña que estamos viendo, por muy extraña que nos parezca, ¿glorifica a Dios? Si glorifica a Dios, adelante. Pero si no glorifica a Dios, desechémosla inmediatamente. Mirad, Dios no contradice su palabra. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como estamos leyendo. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que lo explica suficientemente claro la palabra para que tengamos nosotros también claras las cosas y podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es. Pero puede ser que hayan aspectos sutiles, aspectos que nos cueste más discernir, ¿no? Y vamos a ver ahora algo más sutil y que muchas veces pasamos por alto. Va para todos, pero va sobre todo para el ministerio de alabanza. Entonces, puede ser que cantemos alabanzas que le quiten la preeminencia al Señor Jesucristo, aunque estén basadas en la Biblia. Puede ser. Puede ser. Por eso insisto tanto en el ministerio de alabanza que se examinen las letras. Pero vamos a ser aún más sutiles. Vamos a hilar más fino. Puede ser que cantemos alabanzas magnificando al Espíritu Santo y caigamos en no darle la preeminencia al Señor Jesucristo. También puede ser. Por eso insisto en examinar las letras. Es que llevados por ese mover del Espíritu Santo, hay iglesias que su preeminencia está en el Espíritu Santo y en sus manifestaciones, y como que se olvidan del Señor Jesucristo.
Incluso hay iglesias que aún van más allá y que no es que adoren exclusivamente al Espíritu Santo como esta, sino que adoran ángeles. Quiero decir que la distorsión está ahí y tenemos que estar atentos para no caer en esos movimientos que existen. Tenemos que tener cuidado con esto y mi deber es aclararlo lo más transparentemente posible para que todos entendamos. Jesús mismo, hablando del Espíritu Santo, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Jesús, el Espíritu Santo me glorificará a mí, dice Jesús, hablando de sí mismo. Y qué bonito esto: tomará de lo mío, de lo de Jesús, y os lo hará saber, ¿verdad? ¿De quién tomará? De Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos hará saber? Lo que sea que Jesús quiera que sepamos, lo que necesitemos saber, ¿verdad? Ahora, si el Espíritu Santo lo que nos muestra es lo que Cristo quiere que sepamos, ¿el Espíritu Santo es menos que Cristo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente tiene otra función, una función diferente. Para entenderlo mejor vamos a ver otra imagen. Se ve bien, ¿no? Aquí podemos ver que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, ¿verdad? No hay duda. Ahora, el Padre no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre. ¿Entendemos esto? Es la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Necesitamos entender esto para entender lo siguiente, porque ¿dónde tiene que estar puesta siempre nuestra mirada? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahora lo aclaro. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿En quién nos tenemos que fijar? En Cristo. Ni los dones del Espíritu Santo, ni las manifestaciones del Espíritu Santo le pueden quitar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo iba a ascender a los cielos, dijo: os dejaré a alguien como yo, al Consolador, ¿verdad? Os dejaré a alguien como yo. Pero eso no significa que cambiase su posición, ¿eh? Eso no significa que dejase de ser nuestro único Señor. Si no es gracias al Señor Jesucristo, no tendríamos al Espíritu Santo. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo el Señor, cosa que antes no sucedía, no estaba derramado sobre toda carne, ¿verdad? Sin Cristo no tendríamos acceso al Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, el Hijo, es el único que nos reconcilió con el Padre. Cristo, el Hijo, además es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo, el Hijo, es además la cabeza de la Iglesia, ¿eh? Y Él es la cabeza del cuerpo, leemos, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Preeminencia. ¿La preeminencia en qué? En todo. ¿Quién? Cristo. La preeminencia de Cristo en todo. Espero que se entienda bien, que no me estoy metiendo con el Espíritu Santo, no me estoy metiendo con el Espíritu Santo. Simplemente quiero que se entienda bien la posición de Cristo como cabeza y la del Espíritu Santo, que es quien nos capacita
con los dones. Y para cerrar esta parte, ¿quieres saber si una iglesia está llena del Espíritu? Si una predicación está llena del Espíritu, si una música está llena del Espíritu, si un don está funcionando, pregúntate lo siguiente. Estas actividades de la iglesia, la predicación, la música, el ejercicio de los dones, etcétera, ¿le están dando la preeminencia a Cristo? ¿Es cristocéntrica? Porque el mismo Espíritu Santo nos debe guiar, nos guía de hecho, a darle la preeminencia a Cristo. Amén. Tristemente, muchas veces, en lugar de seguir lo que enseña la Gran Comisión, en el sentido de que dice, estas señales seguirán a los que creen, vamos como borregos siguiendo las señales, cuando las señales nos tienen que seguir a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Bien, seguimos con los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fijémonos en 4 palabras que hay en este texto. Sale la palabra diversidad, la palabra dones, la palabra ministerios y la palabra operaciones, ¿verdad? Diversidad se refiere a diversos tipos, ¿se entiende? Dones son regalos espirituales de Dios para cada uno de nosotros. Por lo menos uno tenemos cada uno de nosotros, un don debemos de tener. Ministerios es el propósito de Dios para nuestra vida de servicio a Él. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás, lo sabemos, pero ministerio habla de nuestra vida de servicio. Y operaciones, que otras versiones dice actividades, pues nos habla de eso, de movimiento, ¿no? De alguna forma. Un don no se usa con la mente, se usa trabajando, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay diferentes tipos de capacitaciones espirituales de Dios para que cumplamos los encargos de Él, y eso lo debemos hacer en movimiento, en actividad, O dicho de otro modo, Dios te hace una provisión a través del don y tiene un propósito cuando te da esa provisión y te da poder para que puedas cumplir su propósito y lleves a cabo la actividad que te ha encomendado. Es otra forma de decirlo. Lo que está diciendo Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, es que tenemos diferentes capacidades a través de los diferentes dones, con funciones diferentes, pero que es el mismo Espíritu quien las da. Y lo que necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo, como veíamos la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, y poner nuestro don en actividad, ¿verdad? Y lo que Pablo está enseñando es que todas estas capacitaciones que nos da el Espíritu Santo debemos de usarlas en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver esto un poco más en profundidad. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otras traducciones dicen para el bien de todos. Este para provecho es para el bien de todos. Entonces, a la luz de este pasaje, ¿cuál es el propósito de Dios a la hora de repartir los dones? El provecho mutuo, ¿verdad? El bien de todos, para beneficiar a todo el cuerpo. Lo que Dios nos da, esos dones, son herramientas que Dios nos da para que las usemos para el bien común. No es para beneficio propio, sino para beneficiar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, mi don es para bendecirte a ti, y bendiciéndote a ti, soy bendecido yo. Y tu don es para bendecirme a mí, y bendiciéndome a mí, eres bendecido, bendecida tú. Eso es lo que enseña la palabra. Los dones nos bendicen mutuamente. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don, ya lo hemos dicho, que nos ha dado el Espíritu Santo para usarlo en el bien común, en el bien de todos. Debemos dejar de preguntarnos, ¿qué hay para mí? Y cambiar esa pregunta por esta otra, ¿qué tengo yo para dar a los demás?
Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué tenemos cada uno de nosotros para dar a los demás? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este, recordar que para provecho es para el bien de todos, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos que dice que el Espíritu Santo los da los dones como Él quiere, como Él decide, que es una forma clara de decir que ese reparto depende exclusivamente de Él, ¿verdad? Nosotros no lo decidimos, sino que es el Espíritu Santo quien escoge el don para ti y para mí. No hay necesidad de que le pidamos, aunque sí que podemos pedirle. Podemos hacerlo, podemos pedirle, pero seguro que el Espíritu Santo de Dios va a escoger el don de cada uno mucho mejor de lo que podamos escogerlo nosotros, ¿verdad? Si ya somos salvos, ya tenemos por lo menos un don, por lo menos un don. Y si no sabemos cuál es, ahora lo que nos toca es encontrarlo. Tenemos que averiguar cuál es y ponerlo en práctica. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. ¿Notamos el tiempo verbal? Pedro da por hecho que ya lo hemos recibido. Pedro da por hecho que hemos recibido ya ese don. Cada uno según el don de Dios que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el carisma de Dios que veíamos antes. Como vemos en ese texto, cada creyente ya ha recibido un don, por lo menos, que debe descubrir y administrar del mismo modo que lo hemos recibido. Dice la palabra también en otro texto, de gracia recibisteis, dad de gracia, ¿verdad? Así nos enseña la palabra. Ahora lo que quiero es que veamos un listado de algunos dones. No es de todos, sino de los más comunes. Los mismos teólogos no se ponen de acuerdo a la hora de decir un número de dones. Al parecer de ellos, a algunos hay cosas que le parecen dones y otras no. Entonces no se ponen de acuerdo. Si nos ponemos a estudiar los dones en diferentes libros de teología, veremos que las listas son diferentes. Pero eso no debe de preocuparnos ni alarmarnos. Simplemente ocupémonos de buscar el nuestro y a la vez recordemos lo que hemos visto en días pasados, que nosotros no podemos limitar a Dios. Estas listas son simplemente unas muestras de algunos dones, pero no son un listado exhaustivo. La última palabra sobre el número de dones siempre la tiene Dios. La última palabra sobre el número de dones siempre la tiene Dios. Empecemos con las listas. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estas son las dos listas principales, pero hay más, ¿verdad? Como he dicho antes, hay más listas, pero estas son las dos principales. En estas listas hay dones dados por el Espíritu Santo para capacitar
en la enseñanza, en el liderazgo para servir, y también están los dones llamados milagrosos. Aquí los he puesto así en fila para que lo veamos más fácilmente. Aquí tenemos los dones según los dos textos que hemos leído. Hoy no vamos a explicar cada uno por falta de tiempo, sería larguísimo, y porque creo que sería más efectivo reunirme con la persona que tenga dudas y tratar de ayudarle a buscar su don. Recordemos que los dones son capacidades sobrenaturales, son regalos de Dios para ayudarnos a ejercer nuestro trabajo mirando siempre el bien común. Recordemos, esto es muy importante, mirando siempre el bien común. Para eso son los dones. Entonces, vamos a ver antes de finalizar un poco de ese descubrir nuestros dones, aunque como he dicho antes, esto es más efectivo en una reunión privada, pero vamos a adelantar algo. Dice Romanos 12:1. Estamos repitiendo algunas citas, pero es que es necesario, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos tener muy claro que no nos pertenecemos, pertenecemos al Señor, y que debemos de estar dispuestos a darlo todo. Si no estamos dispuestos a darlo todo, nos va a costar descubrir nuestro don. Nos va a costar descubrir ese don. El sacrificio vivo es el culto que nos pide el Señor, y tenemos que estar dispuestos a ese sacrificio. Sigue el texto diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí lo que vemos es que al hacer ese sacrificio vivo, ese sacrificio sin condiciones por nuestra parte, nuestra mente se transforma, y al transformarse es que reconocemos la obra de Dios en nosotros, y a partir de ahí, a partir de ese darnos por entero, vamos a reconocer con facilidad nuestro don o nuestros dones, siempre desde la humildad, y recalco esto, siempre desde la humildad. El otro día me decía alguien, fuera de aquí era, yo es que impongo las manos y sano a la gente. Y le digo, hombre, en todo caso lo sanará Dios, ¿no? En todo caso lo sanará Dios, no lo sanarás tú. A veces se nos va la pinza, perdemos el norte, y por eso insisto en que ejerzamos nuestros dones desde la humildad, siempre desde la humildad. Y sigue: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fijaros qué bonito dice, que todos pertenecemos a Jesús, pero que a la vez todos nos pertenecemos los unos a los otros. Esto es muy bonito, Y es en este contexto de cuerpo que descubrimos nuestros dones, no por ahí desperdigados, no cada uno a su bola, como se dice ahora, no yendo por libre, sino dentro del cuerpo, porque los dones son para la edificación, para la construcción del cuerpo, para el bien común del cuerpo, como hemos visto antes. Un miembro separado del cuerpo no solo no funciona bien, sino que se muere, ¿verdad? Un miembro separado del cuerpo deja de funcionar, se muere. El miembro solo vive y solo funciona unido al cuerpo. Debemos de ponernos a trabajar en la iglesia, y en ese momento el don, nuestro don, saldrá a la luz, porque al servir en la iglesia es cuando nos daremos cuenta para lo que Dios nos ha capacitado, porque entonces veremos que trabajamos, que servimos con naturalidad. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo gracias a un don que Dios nos ha dado, un don
que no es un talento natural, que es un don sobrenatural. Y entonces nos daremos cuenta que lo estamos haciendo con naturalidad, y no solo nos daremos cuenta nosotros, sino que nuestros hermanos se darán cuenta también y reconocerán nuestros dones al vernos servir. Y veremos también que somos capaces de hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer, y entonces no tendremos otra opción que reconocer que estamos sirviendo gracias al don que Dios nos ha dado, nos ha regalado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias a ese don, gracias a la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Por otro lado, pensemos que si el don es para servir y no servimos, ¿cómo lo vamos a descubrir? Imposible, porque el don es para servir. Vamos a seguir. Pablo lo reconoce claramente diciendo, doy gracias, bueno, habría que leer más texto, pero os lo explico. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí Pablo lo que está recordando a Timoteo es que a pesar de cómo era en el pasado, en el texto, en el contexto lo está recordando y reconociendo, ¿no? A pesar de cómo era en el pasado, no solo lo rescató, sino que lo capacitó con sus dones para que ejerciese ese ministerio tan poderoso que ejercía Pablo. Y Pablo ahí lo está reconociendo. Y creo que todos los que estamos sirviendo en el ministerio hemos pasado por ahí. Ha llegado un momento en el que hemos sentido esa ayuda especial de parte de Dios para servir, para cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo tenía pánico a hablar en público, pánico, ahora tengo un poco menos, pero pues, se nota, o sea, la ayuda del Señor se nota, y si estás sirviendo te vas a dar cuenta en qué lugar te ha puesto el Señor, o sea, eso es indudable. Si uno cree que tiene el don de predicar, por ejemplo, y se da cuenta que los oyentes no tienen el don de escuchar, pues es mejor que el predicador deje de predicar, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que practicando descubrimos nuestro don. Si uno canta y cada vez que canta llueve, pues es mejor que deje de cantar como hago yo, que no canto, o que vaya a un lugar donde haya sequía, también estaría bien, ¿no? Es buscar soluciones, ¿no? Bien. Bueno, inicialmente hay lugares en los que servir en la iglesia, ¿no? O sea, de entrada hay lugares que están ocupados, por así decirlo, o suplidos, por decirlo de otra forma, y lugares en los que hace falta servicio. Hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por algo. Si nos quedamos quietos por no saber cuál es nuestro lugar o nuestro don, pues no haremos nunca nada. Entonces necesitamos empezar, ¿eh? Muy bien. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, que es quien reparte los dones, que nos confirmará de diferentes formas nuestro don, ¿eh? A lo mejor es a través de un hermano, o hay diferentes maneras, pero lo que uno no puede hacer es quedarse quieto, porque si los dones son capacidades sobrenaturales para servir y no servimos, pues no las vamos a encontrar, ¿eh? Pero vamos a ir concluyendo. Recordemos que los dones son para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Recordemos también que cuando habla de dones en el contexto, nunca, y lo recalco, habla de individuos, sino de cuerpo.
habla de cuerpo de Cristo, habla del pueblo de Dios, por lo que siempre se está refiriendo al grupo en el que se usan, siempre se está refiriendo también al bien común de los que se benefician mutuamente y nunca habla de individualidades. Y para aclarar algo más, quiero que veamos algo, para que no quede ninguna duda ya, porque como conocemos versículos de memoria, a lo mejor puedo decir, ¿y esto qué quiere decir? Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cómo que procurar los mejores dones? Pero no los da el Espíritu Santo, ¿no? Podemos decir. ¿Cómo que procurar los mejores dones? Bien, esto hay que entenderlo, Debemos tener en cuenta que Pablo está hablando a los corintios, como hemos dicho antes, en un contexto de desorden. Como hemos visto antes, ellos tenían todos los dones, pero los manejaban a su antojo, hacían lo que querían, hacían lo que les daba la gana, se comportaban de una forma carnal y anhelaban tener los mejores dones. Es decir, ellos a través de los dones trataban de ser superiores los unos a los otros. Y es en ese contexto en el que está hablando Pablo, como queriendo decir, podéis anhelar los mejores dones, eso no está mal, se puede anhelar, pero yo os voy a enseñar algo mejor. ¿Qué podía ser algo mejor que los mejores dones? Lo que ellos no tenían, lo que ellos no tenían. Quiero aclarar que esta forma de hablar de Pablo es solo una forma de hablar porque no hay dones mejores ni peores. Todos los dones son excelentes, ¿vale? No hay dones mejores ni dones peores. Porque si decimos que hay dones mejores, estamos diciendo que hay dones peores. Todos son iguales y excelentes. Pero había algo que ellos no tenían. Y entonces sigue Pablo en el siguiente versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bien, lo primero que quiero hacer notar es que los números y los títulos en la Biblia, ya lo he dicho otras veces, nos pueden confundir. Si pasamos del versículo anterior en el que decía procurar los mejores dones a si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pues podemos decir, bueno, son dos textos diferentes. No, es la continuación. Aquí lo que les está diciendo él es el camino más excelente. Les está mostrando el camino más excelente. Pero claro, en nuestra Biblia están los títulos, están los números que pusieron los traductores para facilitarnos el encontrar los textos, pero que en el original debemos recordar que no hay ni títulos ni números, que debemos de leer todo de corrido para entender el contexto. Y esto va, el 12 que habla de dones, va a continuación el 13 que habla de la preeminencia del amor, pero que tiene que ver con los dones, como vamos a ver ahora. Porque en el contexto de los dones y de buscar los mejores dones, como decía el versículo anterior, Pablo dice que él tiene algo mejor que es esto, el amor, ¿verdad? Y notemos que en este texto Pablo nombra diferentes dones, los tenemos ahí, como por ejemplo lenguas humanas, que son los idiomas que se hablaron en Pentecostés, las lenguas angélicas, el don de lenguas, ¿no?, que precisa de interpretación, el don de profecía, el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de dar y el don de martirio. Todos esos dones están ahí, en este capítulo del amor. Y esto lo nombra Pablo como ejemplo de dones buscados y dice que sin amor de nada sirven. Dice, aunque tengas todos los mejores dones, mejores entre comillas, entendámonos que todos son buenos, aunque tengas los mejores dones, sin amor de nada sirven. Y si nos fijamos en todo lo que hemos visto, en todos los capítulos que hablan de dones, vamos a encontrar un denominador común, que es precisamente el amor y la unidad. Porque los dones deben usarse con amor,
en unidad y para la edificación de la Iglesia. Para eso son, sea cual sea tu don, dale gracias a Dios, úsalo con alegría, buscando la unidad del cuerpo y el beneficio mutuo, el beneficio de todos, porque son para eso. Y vamos a finalizar recordando este texto de Pedro que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que en otra traducción dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Amén. No sé, tenemos un poquito de tiempo. Si hay alguna pregunta fácil, por favor, alguna pregunta fácil. Tú no, que tu pregunta es muy difícil. Sí. Dime. ¿Cómo? Bueno, es que cuando está hablando del don de fe, una cosa es la fe. Tenemos que reconocer que todo viene de Dios. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. La fe viene de Dios. Pero todo esto que hablamos de dones son capacidades sobrenaturales. Es decir, te pongo el ejemplo de otra manera. Todos tenemos que evangelizar. Todos, es obligatorio, todos tenemos que evangelizar y pronto vamos a salir a evangelizar. Pero el que tiene el don de evangelista, pues tiene una facilidad sobrenatural, no humana, sobrenatural, para evangelizar. Fe debemos de tener todos tenemos fe. Sin fe, ¿cómo hemos aceptado al Señor, por ejemplo? Para aceptar al Señor hace falta tener fe. Ahora, el don de fe es, aquí está hablando, si tuviera fe que moviese los montes, es una capacidad sobrenatural. Lo que más lo define los dones es eso, es la capacidad sobrenatural. Algo que nosotros no podemos fabricar, algo que por más que nos esforcemos no podemos crear en nosotros. Es algo que viene de Dios, que Dios nos da para el beneficio mutuo. Claro, sí, un talento. Sí. Preguntaba a María. Sí. Sí. Sí, María está preguntando, lo digo por los que nos siguen por internet, el don de servicio sí, lo tenemos todo. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor Jesús vino a servir. Y si es nuestro modelo, nosotros tenemos que servir, y pienso que es un don indispensable para poner en ejercicio otra serie de cosas, ¿no? Si no tenemos el don de servicio, del don de darnos a los demás sin importarnos, pues no sé, nuestro cansancio, por ejemplo, lo que sea, pues pocas cosas haríamos, ¿no? El problema es que no somos robots.
El Señor no te da el don de servicio y ahora te pones a limpiar la iglesia como si estuviésemos locos, ¿no? Nosotros, por allí ponen caras, nosotros, espera, dejarme acabar, por favor. Tenemos voluntad, o sea, aunque tengamos el don, tenemos voluntad. Por eso se puede apagar el don. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. Porque se puede apagar, podemos apagarlo. Nosotros tenemos que no dejar que se apague nada, vamos, nada. Y a medida que vayamos avivando el fuego, iremos descubriendo otros dones, otras capacidades, porque al fin y al cabo el Señor lo que hace es capacitarnos para el servicio. La vida cristiana es una vida en ascenso, siempre, ¿no? A medida que nosotros no paremos, el Señor tampoco va a parar de darnos. Claro. Sí. Así es. Claro. Así es. Es que podríamos, perdóname, es que podríamos decir que el don de servicio, diría yo, que va unido a todos, ¿no? Porque uno puede tener el don de enseñanza y gustarle mucho dormir y no enseñar, pero como tiene también el don de servicio, pues se dedica a servir enseñando, por ejemplo. Sí. Entendido. Es que no están oyendo nada. Entonces, si hacemos preguntas cortas, mejor. Vamos a ver. Pueden haber gustos que no tienen por qué luego verse reflejados en el servicio. Luego hay talentos naturales que pueden verse reflejados en el servicio o no. Y luego hay dones espirituales. Son cosas diferentes todo. Pero ya he dicho antes que cuando uno se pone a ejercer el don, se da cuenta, perdona, hacer preguntas cortas es que no nos oyen en internet, no oyen lo que habláis ahí, no lo oyen. ¿Qué he dicho? He dicho antes que lo primero, servir. Sirviendo uno se da cuenta de su don, porque se siente cómodo ejerciéndolo y tal. Pero es que además todos los hermanos se dan cuenta también del don y se lo dicen. Realmente tienes el don. Y si no lo tienes, pues pasa como con el predicador que no tenía el don de predicar y los oyentes no tenían el don de escuchar.
Mm. Mm. Claro. Claro. Mm. Mm. Claro. Mm. 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 Muy bien. Pues claro. Mm. Mm. Muy bien. Lo que es necesario también es tener paciencia para el momento de cada uno. Quiero decir que yo llevo 36 años convertido y cuando empecé a predicar, pues fue a los 15 años de convertido, no fue el primer día. O sea que todo tiene su tiempo en el Señor. He visto algo que el autor sustituya la palabra servir por liderazgo. Uh-huh. Sí, bueno, porque interpretaba en el don, él lo que interpreta es el don de servicio, lo interpreta, pues lo que hablábamos antes, como un poco más alto, una capacidad un poco superior a la del servir normal, ¿no? Entonces por eso pone lo de liderazgo. Sí. Es por eso. ¿Alguna cosa más? Tendríamos que poner micros. Uh-huh. Sí. ¿Por qué no hablas por aquí? Es que no, estamos en internet. Claro, es que estamos en internet y no está oyendo nadie nada. El próximo día hay que poner un micro aquí abajo, ¿eh? Que decía que yo soy docente de trabajo de toda la vida y enseñé en el seminario teológico 2, 3 años en Paraguay y enseñé en institutos a mayores, a medio mundo. Y estuve en esta iglesia 2 años y ni cogí un micrófono, ni para orar por la ofrenda, nada. Yo decía, bueno, no es el momento. Y aquí entre nosotros, que no lo sepa nadie, yo decía, para mí mejor, porque si no hago nada, pues nadie me ve. Si no vengo, nadie se da cuenta, por un lado, ¿verdad? Y por el otro decía, era raro, era la primera iglesia en mi vida que llegaba y nadie me decía para hacer nada. Luego, el primer día que me dieron ya me llovieron las cosas, ahora ya estoy desesperada. Quiero renunciar a alguna. Eso. Todo tiene su tiempo. Sí, claro, claro. Y también que lo normal en las iglesias pues es antes de dar algún ministerio a alguien, alguna participación, pues conocer a la persona. Es una costumbre que hay.
en todas las iglesias. Bien, creo que hemos llegado al tiempo y va a empezar ya la vigilia, ¿verdad? Entonces vamos a orar y acabamos, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por estos momentos, gracias por los dones recibidos, Señor, gracias porque no nos dejas solos, gracias porque nos capacitas para lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a discernir cuál es el don de cada uno, a ponerlo en práctica, Señor, y a no dejar que se apague. Ayúdanos, Señor, a mantener la llama bien avivada, Señor, a ser ejemplo los unos para los otros, a ser ayuda los unos para los otros, a bendecir los unos para los otros, Señor, y a compartir con los demás esos dones que tú nos has dado para la edificación del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo y sobre todo para tu gloria y para tu honra, Señor. En tus manos quedamos, Dios mío, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Nos despedimos desde aquí ya a los amigos de Internet y nos vemos el próximo domingo en el culto. Dios os bendiga.